Hola, muy buenas tardes, asistentes. Es un placer para nosotros recibir hoy al doctor Alberto Cervantes Juárez, quien nos va a estar ayudando con la conferencia del día de hoy, cuyo tema es ética en el sistema acusatorio. A lo largo de su carrera, el doctor Alberto Cervantes Juárez ha, ha recibido grandes diplomados, cursos recibidos, participación como ponente en cursos, conferencias, colegios, congresos a nivel estatal, nacional e internacional. Cuenta con una amplia carrera como licenciado en Derecho por parte de UAM, maestro en Derecho, especialidad en Derecho Judicial, diplomado internacional en litigación penal, diplomado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y oral en el Estado de México, diplomado en Estrategias Didácticas y Evaluación por Competencias. Es un placer para nosotros tenerlo aquí y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Para mí es un honor tener esta oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema de manera específica, que es algo de lo que todos los profesionistas que estamos inmersos en el sistema acusatorio debemos estar en esa tónica de la ética en este sistema. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio está basado en los principios que lo rigen y dentro de ellos podemos desprender la lealtad, la buena fe y por lo tanto, al ser un sistema acusatorio, si nosotros no actuamos bajo esos lineamientos, la otra parte nos lo va a hacer ver y lo va a evidenciar ante la autoridad judicial y eso va a implicar que nosotros vayamos perdiendo credibilidad ante el juez, que es a quien se pretende convencer de nuestra verdad, de lo que nosotros pretendemos acreditar en juicio a través de la estrategia llamada teoría del caso en el aspecto doctrinario, porque de señalar, sabemos que estas palabras de teoría del caso no las vamos a encontrar en ninguna legislación, sino se refiere a una estrategia que va a seguir cada una de las partes para acreditar la verdad que pretende llegue al entendimiento del juzgador para obtener una resolución favorable a los intereses que se representan, ya sea como defensor particular, como agente del Ministerio Público o en su caso como asesor jurídico. Bajo esta perspectiva, sabemos todos por la formación de licenciados en Derecho, abogados, que nos enseñaron un decálogo, en este caso el decálogo del abogado de J. Couture. Dentro de este decálogo, yo quiero resaltar la fracción sexta que se refiere y que dice tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida y que quieres que sea tolerada la tuya. ¿A qué se refiere esto de manera específica? A que debemos aprender a escuchar a la otra parte para nosotros, a través de la lógica jurídica, poder eslabonar un argumento para contravenir esa posición y hacer valer nuestra verdad. Aquí recordemos al filósofo Atienza que hace remembranza a este decálogo en esta fracción sexta, al referir que escuchar la verdad, que debemos nosotros escuchar la verdad ajena como queremos que se escuchara la nuestra, y esto podemos destacar, nos va a permitir cuatro aspectos, perdón. Sería el primero, corroborar una vez que escuchamos a la otra parte con atención, podemos corroborar que nosotros estamos en lo cierto. Y el otro es que nos permita reconocer que estamos en un error, finalmente, hacer un planteamiento una vez que ya corroboramos que estamos en lo cierto o que reconocemos el error en el que nos encontramos para elaborar un adecuado argumento y corregirlo, como mencioné en este sentido, finalmente nuestra postura y posición. Ahora, la ética profesional
ofrece una respuesta a una pregunta específica de qué es o cómo se es un buen profesionista. No basta con poseer los conocimientos técnicos en la actividad que desarrollamos, sino que también se debe elevar la moral de nosotros y de nuestra actividad. Desgraciadamente se ha pensado que un buen profesionista es aquel que solo posee conocimientos y que esos conocimientos técnicos que posee está esto, entendamos, es una gran deformación porque se pueden tener los conocimientos de manera específica, los conocimientos técnicos en la materia, pero si no se tiene esa ética para ejercitarlos, ejercerlos, llevarlos a la expresión a través de la argumentación, esto implicará que una deformación de lo que es, en mi concepto, un buen profesionista. También para ser un buen juez, un buen policía, un buen ministerio público, un buen defensor, un buen asesor jurídico, se requiere tener una estatura moral, es decir, hacer suyos los principios éticos que han caracterizado a la profesión y que se encuentran en los últimos tiempos en los códigos deontológicos. Si por nosotros nos podemos dar cuenta, todas las instituciones del Estado tienen un código de ética a la que deben seguirse los servidores públicos. De igual manera, ese código de ética debemos tenerlo nosotros en la función que desempeñamos. Esto nos va a permitir que se finque en nosotros por parte de la autoridad judicial la credibilidad. Porque se piensa falsamente que la legalidad es solo la aplicación de la ley y esto sabemos que no es verdad. ¿Por qué? Porque debemos ver el rostro moral ético de la legalidad que se define en las siguientes palabras. La legalidad tiene que pasar por la interpretación, por otros valores y principios del ordenamiento jurídico. No es solo la aplicación de la ley, sino a través de un ejercicio interpretativo que está pegado a otros valores y principios que están implícitos en sí mismos o en otros ordenamientos. Porque aquí recordemos que la ley se interpreta de manera sistemática, no aislada. Quien considere enfocarse en un dispositivo legal únicamente y sobre este establecer un argumento, creo que estaría falto de esa interpretación sistemática de la ley, porque sabemos que un dispositivo legal está vinculado con otro o con otros para poder nosotros, con ese conocimiento de la ley, poder ejercer nuestra función, nuestra actividad y lo que pretendemos que nuestro argumento sea adecuado para las pretensiones que se tiene dependiendo de la actividad que se desempeñe en el procedimiento. Así, en este ejercicio de la actividad profesional, exige necesariamente excelencia y no basta con evitar las negligencias, porque entonces el derecho será insuficiente. Es preciso formar un ethos, el carácter de la actividad que se forma con valores, principios y virtudes, no con el mero seguimiento de las leyes. Quien crea quien crea ser un buen abogado, penalista, en el caso en particular, la materia que nos ocupa, por el solo hecho de conocer los artículos de un código, aprendérselos de memoria, recitarlos textualmente, creo que es una cuestión completamente equivocada, porque se debe razonar cada dispositivo legal, conocerlos obviamente y saberlos estructurar con los demás dispositivos legales que se encuentran relacionados en esta actividad de interpretación de la ley. Esto nos lleva a tener buenas prácticas y esas buenas prácticas en este nuevo ordenamiento procesal exige una división de funciones de las partes que se encuentran involucradas, ya sea agente del Ministerio Público, repito, agente del Ministerio Público, defensor o asesor jurídico, y que se están o deben estar basadas en la ética que se traduce en los principios de lealtad y buena fe, como ya lo mencionaba hace unos momentos. Así, de la autoridad ministerial se requiere la objetividad que se refiere a los elementos que la agente del Ministerio Público, debe referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo para garantizar el derecho de las partes y sobre todo el debido proceso. De la autoridad judicial se requiere obligadamente la imparcialidad y el trato igualitario
con estricto respeto al debido proceso, que sabemos que si el debido proceso no se cumple, no se respeta por parte de la autoridad judicial, pudiera dar pauta a una violación de derechos fundamentales que traerá como consecuencia un sentido adverso de la pretensión que se realiza y si esta falta al debido proceso eh, se refiere a la autoridad, es decir, que no cumpla con el respeto de los derechos y garantías de las partes, pudiera dar pauta, repito, en este sentido, a una reposición de procedimiento, que sería una circunstancia que traería aparejadas varias consecuencias para las partes y sobre todo que no se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 17 del Pacto Federal en cuanto a que las instituciones del Estado estarán expeditas, es decir, prontas, prestas para que la ley se aplique de manera completa e imparcial, que son los aspectos que en específico tutela nuestro dispositivo constitucional. Además de lo relativo que esta justicia debe ser completa. Así, se puede señalar que dará como resultado que se responda a la necesidad social de justicia, que, repito, debe ser pronta, completa e imparcial. Son las características que señala el precepto antes señalado y que las instituciones del Estado deberán estar prestas, completas, expeditas para dar cumplimiento a estos aspectos de pronta, completa e imparcialidad de la justicia. El objetivo de las buenas prácticas es desarrollar esas buenas prácticas procesales en términos generales comunes para todas las partes que refuercen la seguridad jurídica y el debido proceso a quienes están clamando justicia. En este caso, quien se ve afectado en sus derechos e intereses y que tiene la calidad como víctima ofendido, y también los derechos a la parte a la que se le están atribuyendo estos hechos, que sería el imputado. Estas buenas prácticas permitirán optimizar la función judicial y la comunicación jurídica de los distintos operadores relacionados con la función judicial desde la correcta aplicación de la ley. Es decir, que si todas las partes actuamos bajo estas buenas prácticas basadas en la ética, será más fácil el trámite procesal y llevará muchos beneficios, entre ellos que asunto camine de manera rápida y evitar lo que se conoce en el argot jurídico vulgar regulillo como las chicanas. Y también esto permitirá poder establecer en cuanto a la actuación de las partes, cómo o quiénes aquellas de esas partes que no cumplen con esa ética profesional y retardan el trámite procesal pensando que obtendrá algún beneficio y que no hace más que si la persona, en este caso la defensa, quien está representando los intereses que le son confiados por parte del imputado y sus familiares para que él lleve la representación jurídica de estos intereses, pues, y si ésta se encuentra privado sin libertad, pues alargarle el tiempo de privación de la libertad cuando de manera ética se pueden buscar a una alternativa de soluciones que la misma ley establece y, o en su caso, acelerar dentro de los cauces y términos legales y procesales todos aquellos actos que culminen con la determinación definitiva de la autoridad judicial. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dirigirme de manera específica a señalar, y que todo esto todo lo conocemos cuando menos en el Estado de México y en otras partes también que se daba de manera muy común, de que las audiencias intermedias tal parecía que eran eternas, porque mayormente la defensa o no comparecía a las audiencias o mal asesoraba a su representado y le decía que cambiara de defensor, no, al no asistir nombraba a otro, ya le decía van a asignarte al defensor público, pero no se va a hacer absolutamente nada porque la ley señala de manera clara que él debe imponerse las constancias para respetar el derecho de defensa y entonces van a señalar nueva fecha. Y así, de manera constante, esto retardaba el trámite procesal. Ahora es claro que con estos lineamientos que se han establecido por parte del Poder Judicial y que además basados en los dispositivos legales y
obviamente obligados por las determinaciones de la autoridad federal, ahora los trámites procesales en juicio son rápidos y valga sorprenderse que hay defensores particulares que se sorprenden y se quejan de que por qué los juicios ahora son rápidos, por qué se va a desahogar todo en un solo día. Esto es inentendible e injustificable en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque es obvio que ya pasamos por un tamiz de la audiencia intermedia en donde ya se preparó el juicio, ya se establecieron aquellas herramientas procesales que podemos establecer, son las pruebas, los medios de prueba que se ofrecieron para pretender acreditar una pretensión por cada una de las partes, ya se conoce perfectamente el asunto y mientras más pronto se desahogue, habrá de manera pronta, perdón por la repetición de esta palabra, una resolución por parte de la autoridad judicial, ya sea favorable o desfavorable. Pero en ocasiones nos empeñamos todavía, en algunos casos, o que hay quienes se empeñan en pretender alargar un trámite procesal cuando si se decidió ir a juicio por parte de la defensa es porque se sabe que se va a ganar, no a ver qué sucede, dicen los chilenos, para ir de pesca, a ver qué resulta que pueda favorecer. Es netamente estratégico este trabajo de todas las partes involucradas en un juicio, en un trámite procesal, para poder establecer cuál es la finalidad que se persigue y que esos medios de prueba, refiriéndonos de manera específica al juicio, son debidamente escogidos, atendidos a través de los actos de investigación que realizaron cada una de las partes para sustentar su verdad. Y esta verdad que finalmente permee en la mente del juez para que éste resuelva de acuerdo a esa pretensión que se pretende, que se tiene, perdón. Así podemos nosotros señalar que referirnos de manera específica al objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo tenemos en el artículo 2 y entre ello establece este dispositivo las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare la reparación del daño. Y así, dice la ley, contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, esto en un marco de respeto a los derechos humanos que están reconocidos por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en donde el Estado mexicano es parte, o sea, los firmó y está comprometido a cumplirlos. Aquí, cuando la ley habla de proteger al inocente, involucra esa actividad ética profesional por parte de la gente del Ministerio Público que se constituye como representante de la sociedad. Y de esa sociedad forma parte la persona que está siendo atribuida de un hecho. Luego, entonces, aquí es donde aplica de manera específica este aspecto cuando la ley señala proteger al inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público, a través del principio de objetividad, debe analizar, como ya lo veremos un poquito más adelante, como ya lo mencioné hace un momento, todas y cada uno de los elementos que le son aportados, tanto aquellos que beneficien como aquellos que le perjudiquen, y decidir finalmente si tiene o no elementos para ejercer la acción penal. Y con ello, llevar a cabo el cumplimiento de este aspecto que como objeto tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales de proteger al inocente. Es decir, olvidarnos, quitarnos ya ese estigma de pensamiento en donde queremos entender todavía que el Ministerio Público es quien representa los intereses o derechos únicamente de la parte a quien se siente o hace una denuncia o presenta su querella al sentirse afectada en sus derechos, en sus bienes, ¿no? El agente del Ministerio Público es un representante social y reitero, dentro de esos aspectos, el, el imputado, la persona que está siendo atribuida de un hecho, es quien tiene ese carácter de inocente. ¿Sí? Protegerle si este es inocente y no caer en el vicio que tenemos en el sistema tradicional, ordinario, escritural, así llamado ahora,
en donde si recordamos el artículo que 16 constitucional que permitía el libramiento de una orden de prisión, bastaba que fuera una persona digna de fe y dos testigos para que esto procediera. Ahora todo esto ha cambiado, ahora estamos en una nueva temática de pensamiento que, reitero, debe estar basada en la ética profesional. Así, puntualizo, el agente del Ministerio Público es quien tiene ese aspecto social de tutelar tanto los derechos del imputado como los derechos de quien se dice afectado por la comisión de una conducta, omisión de una conducta por una persona. Esto obviamente lo tenemos sustentado en los principios de lealtad y buena fe. La lealtad, como sabemos, es una obligación de las partes de actuar con esa lealtad procesal en un trámite penal, evitando los fraudes emergentes de un cálculo inmediato y abusivo de las falencias del sistema. Todavía, si nos remitimos al sistema tradicional comparado con el ahora el sistema actual, recordemos que al agente del Ministerio Público, por dispositivo legal y además porque en su momento emitido por nuestro máximo tribunal, no se le podía suplir absolutamente nada por el juez porque era un órgano técnico. Ahora esto desaparece totalmente y las dos partes son órganos técnicos y el juez no le suple a ninguna de las partes. Luego entonces ahora difícil que se pretenda buscar una falencia del sistema para pretender beneficiar a alguna de las partes, porque cualquiera de las dos pudiera realizarlo. El otro principio es el de buena fe. Este principio exige una conducta recta o honesta en relación a las partes. Y esto tenemos en el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la probidad. Y dice que los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, y esto la calidad de parte nos remite al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos dice quiénes son los sujetos procesales y quiénes tienen la calidad de parte. Dice este artículo 107 del dispositivo antes mencionado que estas partes deberán conducirse con probidad, es decir, evitar los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso del ejercicio de las facultades o derechos que el código les concede. Esto está sustentado en la ética, fundamentalmente. Y de que el órgano jurisdiccional procurará en todo momento, así lo dice la ley, que se respete la regularidad del procedimiento y el ejercicio de las facultades o derechos de las partes en los términos de la ley y la buena fe. Aquí entendamos que bajo estos lineamientos, esa buena fe, si no se cumple, si no se sigue por alguna de las partes, la otra parte, la parte contraria, lo va a evidenciar y lo va a hacer de conocimiento de la autoridad judicial. ¿Y qué va a hacer o qué se va a ocasionar con esto? Que la autoridad judicial se predisponga en contra de la parte que está incumpliendo con estos aspectos y le sea más difícil convencerlo. ¿Por qué? Porque su actuación va a estar sustentada en estas situaciones de no cumplir con el principio de lealtad y buena fe y no tener la prudencia correspondiente. También esto lo podemos vincular con el artículo 214, que se refiere a los principios que rigen a las autoridades de la investigación. En específico, es el agente del Ministerio Público, y este precepto nos señala que las autoridades encargadas del desarrollo de la investigación de los delitos deben regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y sobre todo con respeto a los derechos humanos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Esto también concatenado con lo que establece el artículo 127, que nos habla de la competencia del Ministerio Público, y aquí esto nos lleva a entender el comentario antes mencionado, en donde el Ministerio Público es el representante de la sociedad, y de esa sociedad forma parte la persona a la que se le está atribuyendo un hecho, un imputado. Y nos dice este precepto que compete a la gente del Ministerio Público conducirse o conducir la investigación, coordinar a los policías, a servicios periciales durante la investigación y resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley, es decir, cumplir con todos los lineamientos y después de llevar a cabo u ordenar los actos de investigación necesarios, determinar si cuenta con elementos suficientes para ejercer la acción penal.
Y en este sentido, recordemos que la gente del Ministerio Público tiene la facultad de ordenar las investigaciones pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Esto se establece de manera muy puntual en la ley y permite llevar a cabo este pronunciamiento en relación a que el Ministerio Público no es el representante, no es el abogado de la víctima, sino un representante social y, reitero, de esa sociedad forma parte el imputado. Este deber de lealtad a que se mencionábamos hace un momento se encuentra previsto en el artículo 128 de la codificación en mención, en donde se señala que el Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento, es decir, no solo en la investigación, en esas etapas donde él intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás legislaciones aplicables. Esto conlleva a que recordemos que la aplicación de la ley, la interpretación de la ley por las partes, por la autoridad judicial, es de manera sistemática. También señala que el agente del Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultarle favorable. En este caso, para la posición que cada una de las partes va a asumir. Sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de estos elementos al procedimiento, salvo que exista reserva que la misma ley establece en determinados casos y autorice a mantener en reserva algunas investigaciones, pero cuando se cumple con esa investigación, con ese acto que se mantuvo en reserva, debe hacerse del conocimiento a la otra parte. En este caso, si esa investigación que se mantuvo de resguardo en secreto por determinado tiempo es en contra de la hora imputado, una vez que se cumpla con esta, el Ministerio Público debe, es un imperativo, no es que quiera, debe hacer del conocimiento lo obtenido en la investigación para que la otra parte tenga los elementos para contravenirlos, si es que así a sus intereses conviene. También vinculado con ello está el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos establece el deber de objetividad y de diligencia por parte del agente del Ministerio Público y de que que la investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y que debe ser conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto a los derechos de las partes, insisto, al debido proceso. Bien, que al concluir la investigación, en este caso complementaria, ya nos ubicamos después del inicio de la acción penal, donde ya existió la formulación de imputación, donde el Ministerio Público logró una vinculación a proceso, se establece esta investigación complementaria y cuando esta concluya, el agente del Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento del proceso o bien en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o la condena más leve que aquella que sugiere la acusación cuando en esta surjan elementos que conduzcan a una conclusión, a esa conclusión de conformidad con el Código Procesal. En este sentido, para eso es la investigación complementaria, para que si preliminarmente se obtuvo un pronunciamiento por parte de la autoridad judicial de que hay que someter a una investigación formalizada a través de la autovinculación a un imputado, para ello la misma ley señala una investigación complementaria que el juez fija previo el debate entre las partes, para que el agente del Ministerio Público lleve a cabo mayores actos de investigación para sustentar y fortalecer, en su caso, una acusación o, situación contraria, establecer y determinar que no tiene elementos para presentar una acusación y, en este sentido, solicitar el sobreseimiento. En su caso, si tiene elementos sólidos para sustentar un juicio y saber que va a obtener una sentencia de condena, entonces presentar la acusación. Esto es muy difícil que aún en la actualidad se comprenda en la función del agente del Ministerio Público, en donde a pesar de que no cuenta con esos elementos suficientes y sólidos para
un pronunciamiento en juicio de condena, insiste en ir con ellos. Y en ocasiones también, por la otra parte, la defensa, al saber que no tiene elementos necesarios para lograr una sentencia absolutoria, decide acudir a juicio esperando a ver qué sucede o qué pasa, o generando falsas expectativas en su representado e incluso en sus familiares, lo que es difícil entender cuando no se sigue o no se ciñe la actividad de esta parte bajo los principios de una ética. Así también este artículo que refería el 129, que nos habla del deber de objetividad y debida diligencia, señala también que durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima ofendido, aquí nos habla de un principio de igualdad, podrán solicitarle al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público sabemos que dentro del plazo de los 3 días deberá resolver sobre dicha solicitud y que para tal efecto podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efecto de la investigación. Aquí, ¿qué sucede? Por lo general, que para cuando el defensor le aporta o le solicita llevar a cabo determinadas diligencias que considera o que sabe le favorecen la situación jurídica de su representado y que demostrará durante esta investigación, ya sea inicial o complementaria, que el Ministerio Público no tiene elementos, ya sea para ejercitar la acción penal o en su caso para presentar la acusación, es encontrarse todavía con esa reticencia por parte y estoy hablando en términos generales, porque todo amerita excepción, estoy hablando en términos muy generales. Todavía existe esa reticencia para dar cumplimiento a lo que establece la ley. Porque, repito, se está todavía en esa idea de que el Ministerio Público es quien representa los derechos e intereses únicamente de la víctima o del ofendido. Cuando esto sabemos que conforme a este sistema acusatorio ya no es así. También no podemos olvidar que este, quien tiene la carga de probar la acusación es el agente del Ministerio Público. ¿Qué implica esto? Que el Ministerio Público esté obligado a dar cumplimiento a lo que anteriormente señalamos, a una actividad meramente objetiva, velando por los derechos tanto de quien se dice afectado y que dice tener la calidad de víctima ofendido, como de la persona a la que se le está atribuyendo el hecho. Solo bajo estas circunstancias podemos nosotros comprender y entender la función del agente del Ministerio Público como representante de la sociedad. ¿Por qué? Porque el mismo distintivo procesal, constitucional e incluso de los tratados internacionales nos pueden llevar a la determinación muy específica de que quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad es quien acusa. Y en este caso, quien acusa es el agente del Ministerio Público. Aquí ubicándonos en el ejercicio de la acción penal pública, olvidándonos un poquito del ejercicio de la acción privada. Y esto conforme a cada tipo penal que pretenda él acreditar en juicio. Y esto a través de una denuncia, querella o requisito equivalente. Así también las obligaciones del Ministerio Público, la misma ley señala en el siguiente artículo, que es el 131, que las obligaciones que tiene el Ministerio Público, primero la carga de la prueba, después las obligaciones, y conforme a este código, conforme al código, señalar de manera muy clara y específica que esa carga que tiene la gente del Ministerio Público de acreditar la acusación nos lleva a esas obligaciones que tiene. Y son muy claras esas obligaciones como lo señala la ley. Y también nosotros podemos entender que el siguiente o el artículo que nos habla de la obligación que tiene en este sentido la defensa y también esto nos lleva a entender que el agente del Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico, no tienen derechos, lo que tienen son obligaciones.
y nos lo establece la misma ley. Y este artículo 117, por cuanto a las obligaciones del defensor, nos habla de una ética con la que se debe actuar para tener un adecuado desempeño. Primero, podemos destacar que es entrevistar al imputado, conocer directamente su versión de los hechos que le están atribuyendo a fin de que tenga un panorama amplio y pueda ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes y necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen. Y también presentar los argumentos y los datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causa de imputabilidad, de sobrecimiento, de responsabilidad a favor del imputado e incluso la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal que sea en beneficio del imputado. ¿Esto en qué se traduce? En la obligación de la defensa de investigar. Primero, conocer directamente la versión del ahora imputado sobre los hechos que le están atribuyendo. Entendamos que es una versión parcial, porque obviamente el imputado va a expresar esa versión de los hechos de acuerdo a sus intereses. Pero la obligación de la defensa es llevar a cabo una adecuada investigación para corroborar esa versión o, en su caso, hacerle ver al imputado aquellos aspectos que no coinciden con esa versión y que hay elementos probatorios que así lo acreditan. Y, en fin, en sí, tener muy claro esas obligaciones de la defensa que conllevan a una actuación ética, a no deformar aquella actividad de comunicación con el imputado y hacerle o generarle falsas expectativas sobre algo que la propia defensa sabe que no va a ocurrir. Y esto nos lleva también a entender aquellos aspectos propios de cuando se hace el nombramiento de defensor, cuando se tiene que dar la renuncia o abandono por parte de la defensa porque no está cumpliendo, no asiste o se retira sin motivo justificado. Y miren que es difícil entender que todavía en la actualidad algunos defensores cuando va a iniciar el juicio y llegan a la audiencia y se percatan que está la víctima, que están los órganos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público o por el asesor jurídico o ambos, lo que hace es retirarse de la audiencia. Injustificable e inentendible actuación, porque para llegar a juicio ya se está preparado, por eso se fue a juicio. Por eso se tienen los elementos de decisión de acudir a juicio, porque se sabe que se va a ganar o se va a obtener un beneficio a favor de su representado, porque recordemos que en ocasiones no solo una sentencia absolutoria es el éxito de una defensa, ¿no? Sino en ocasiones cuando así se establece a través de la ley y de los medios de prueba que se ofrecieron, no puede lograrse una sentencia absolutoria, pero sí se puede lograr una pena atenuada que permita obtener algún beneficio, que son de las finalidades de estrategia que establezca cada uno de los defensores en cada caso en particular. También podemos entender aquí, y quiero hacer énfasis en lo siguiente, cuando un defensor, de acuerdo a lo que prevé el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se retire, no comparezca o abandone justificadamente la defensa, ¿qué tiene que hacer el juez? Esto vinculado con el artículo 121 del mismo dispositivo procesal. Y esto también concatenado o vinculado cuando exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor. Porque recordemos que la defensa material del imputado, a la que se refiere el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vinculado con todos estos artículos, nos lleva a poder entender que debe ser una defensa técnica y adecuada, técnica que tenga los conocimientos como abogado, como licenciado en Derecho, y que adecuada que conozca y domine el sistema. Y ya es poco común, pero cuando así ocurre que un defensor no tiene, o el juez se percata de esa sistemática incapacidad técnica del defensor, es en ese momento en donde el juez debe prevenir al imputado para que designe a otro, es decir, no al mismo defensor. ¿Qué nos lleva a esta interpretación? A que a pesar de que el imputado diga, no, yo no quiero a ningún otro defensor que no sea
el que está aquí conmigo y al que yo nombré, eso no es un imperativo categórico para el juzgador. ¿Por qué? Porque él es garante de ese derecho de defensa. Y la misma ley señala que debe prevenirse al imputado para que designe a otro. Y aquí la misma ley, este artículo 121, nos dice que si se trata de un defensor privado, el imputado contará con 3 días para designar un nuevo defensor. Y que si prevenido el imputado no designa a otro, por eso la ley en ese primer párrafo del 121 dice, le prevendrá para que designe a otro. Esa prevención es decirle, mira, tiene 3 días para nombrar a otro defensor distinto al que se encuentra presente. Si ya con esta prevención el imputado dentro de esos 3 días no nombra a otro, entonces la obligación del juez como garante de ese derecho de defensa es designarle al defensor público. Y la ley señala, este artículo dice, será asignado un defensor público para colaborar en su defensa. Esto relacionado con el artículo 17 de este ordenamiento que nos habla de un derecho de defensa material del imputado que puede, dice la ley, ejercerlo por sí, pero siempre acompañado por un defensor. Entonces, cuando este párrafo de la ley dice que será designado un defensor público para colaborar en su defensa, se refiere a esa defensa material. No podemos entender, comprender o interpretar indebidamente en mi concepto y desde mi punto de vista que esta palabrita, cuando dice colaborar en su defensa, entonces yo juzgador digo que si advierto una deficiencia de la defensa particular, entonces para garantizar ese derecho de defensa, yo llamo a un defensor público para que colabore con el defensor. No es así. No aplica así en una puridad de interpretación de la ley bajo los principios o bajo los lineamientos que establece una interpretación de la ley lógica, sistemática, progresiva y teleológica. No podemos darle este alcance a esta parte de la ley donde dice que se designará un defensor público para colaborar en su defensa y nosotros entender que es colaborar con la defensa. No, porque aquí cabría preguntar, en el caso de que alguno de los defensores, si nos atreviéramos a decir que deben estar presentes tanto defensor particular que no tiene los conocimientos adecuados para representar los intereses de un imputado en este sistema acusatorio en materia penal, y entonces también mandamos llamar al defensor público. Con eso nosotros decimos que ya respetamos el derecho de defensa como garantes del mismo. Y entonces imaginémonos que se llegara a dar el caso en donde ocurriera o se diera un incumplimiento de la defensa que motivaría una responsabilidad penal y en su caso administrativa para el defensor público. ¿A quién le atribuiría el juzgador o a quién le fincaría el Ministerio Público esta responsabilidad? Eso sonar como un aspecto accesorio, pero en el aspecto fundamental no existe, no coexiste desde mi muy particular punto de vista la actuación de un defensor particular con un defensor público. Por esta interpretación lógica, sistemática, teleológica y progresiva de la ley. Además, en el contexto de entendimiento, cuando habla de colaborar en su defensa. Esto, reitero, correlacionado, analizado y aplicado conforme al artículo 17 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales que nos habla de una defensa material del imputado. Así, la misma ley señala que si se trata de un defensor público que tenga esta deficiencia en la actuación, con independencia de la responsabilidad en la que incurre, se dará vista al superior jerárquico, es decir, al superior defensor público, para los efectos de la sustitución, es decir, de otro defensor público que sí tenga los conocimientos técnicos suficientes para desempeñar la alta responsabilidad de representar los intereses del imputado. No el mismo defensor público, porque caeríamos con ese pensamiento que menciono. Entonces, si es deficiente la función del Ministerio Público, del defensor público que está presente, entonces pido a otro defensor público para que ambos lleven el patrocinio de la defensa
del imputado. Incongruencia en el concepto. Así, la misma ley señala que en ambos casos se otorgará un término que no exceda de 10 para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto en que se suscitó el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que estas circunstancias deben respetarse. ¿Para qué? Para que se desarrolle una adecuada defensa. Es cierto, la colaboración institucional para que los juicios tengan esta prontitud necesaria en el desahogo de las pruebas, pero esa colaboración, esa actividad no puede estar por encima del derecho de defensa del imputado. Y por eso la misma ley procesal señala estos días que debe primero, cuando la defensa no es adecuada, el juez prevendrá para que en un término de 3 días designe otro nuevo defensor de su elección. Puede ser otro defensor particular o incluso la defensa pública, si así lo considera. Y que si después de esta prevención el imputado no lo hace, pues entonces entra la facultad del juzgador para designarle al defensor público, insisto, para que colabore en su defensa material, no para que colabore con la defensa particular, que en mi concepto es un contrasentido, pero sí insistir en que deben desarrollarse, cumplirse con estos términos para respetar una adecuada defensa, como así lo señala este artículo 121, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto bajo un principio de igualdad, porque también las víctimas tienen derechos y estos de ejercerlos de manera directa o a través de un asesor jurídico que tendrá la misma calidad de parte que el Ministerio Público del Asesor y como la ley señala puede alegar las mismas condiciones que el defensor particular. Aquí entendamos que el Ministerio Público ofrece sus medios de prueba, quizás para juicio el asesor jurídico, la víctima a través del asesor jurídico ofrecen otros medios de prueba, pero esto es para complementar la acusación del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública. No podemos hablar de una acusación coadyuvante. La acusación es única del Ministerio Público y se está complementando con aquellos medios de prueba que considera el asesor jurídico y la víctima o ofendido que también deben desahogarse ante la autoridad de juicio. Y todos estos derechos los tenemos contemplados en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la designación de asesor jurídico, las circunstancias del asesor, de la designación del asesor, el nombramiento, y sobre todo que también al asesor jurídico le alcanza la obligación de cumplir adecuadamente con su función, porque de no hacerlo pudiera incurrir también en la comisión de un delito, al igual que la gente del Ministerio Público y la defensa particular. Bajo ese principio de igualdad de las partes, es obvio que esto debe contemplarse de esa manera, e incluso si nosotros recordamos en el Código Penal, existe un dispositivo legal que nos habla de manera específica de la responsabilidad penal en la comisión de un delito que pudiera incurrir un asesor jurídico. Y esto en muchas ocasiones se nos olvida y creemos todavía que el asesor jurídico valga la expresión muy coloquial y tal vez con todo respeto lo menciono, no es el asesor jurídico no es música de acompañamiento de la actuación de la gente del Ministerio Público. Tiene una actuación específica derivada de la ley que si no se cumple puede incurrir en responsabilidad. Así, todo esto bajo esta temática nos lleva a entender que en la comisión de un delito se genera obligadamente un conflicto jurídico y un conflicto social. El conflicto jurídico compete a la autoridad judicial y en su caso el Ministerio Público, si no se ha formalizado o judicializado la investigación, resolverlo. Y el conflicto social corresponde a los mecanismos o los medios alternativos de solución de conflicto y restablecer la paz social a través de la mediación y conciliación, o en su caso en juicio, ya en sentencia, las juntas restaurativas. Y así, bajo una correcta aplicación de la ética profesional, la defensa, una vez que tenga pleno conocimiento, que lleva a cabo un estudio minucioso del asunto y además lleva a cabo los actos de investigación necesarios, podrá a asesorar o a su representado, en este caso al imputado, a sus familiares, sobre la procedencia de un acuerdo reparatorio y las consecuencias benéficas que para él implican en cuanto a las consecuencias jurídicas. También
una suspensión a proceso si es que la parte afectada, en este caso la víctima o los ofendidos, no quieren llegar a ese acuerdo probatorio, reparatorio, pero entonces existe el otro medio que es la suspensión del proceso, en donde los compromisos los adquiere el imputado para con el Estado, obviamente cumpliendo con el pago de la reparación del daño, que es una de las condicionantes, aunque muchos todavía quieren salirse o buscarle un error a la ley y decir, bueno, es que aquí no dice pagar, sino garantizar, y entonces aquí le garantizo con 1,000 pagarés para pagar en 10 años y entonces ya está garantizado. No, hay una correcta interpretación aquí. ¿Qué decía o qué dice, como lo mencionamos al inicio de nuestra plática, el artículo 2 en cuanto al objeto del Código Nacional? Pues que se pague la reparación del daño, que el delito no quede impune, entre otros aspectos. Y ya sabemos que los medios alternativos de solución, ya lo mencionábamos, una mediación, la conciliación, las juntas restaurativas. Y aquí, ya viendo un aspecto práctico de actuación de las partes, todas, exactamente todas, el Ministerio Público por dispositivo de la ley es una consecuencia y una obligación inherente a su función, la investigación de los delitos. Pero esto no desvincula de este aspecto, de esta obligación y responsabilidad, tanto a la defensa como al asesor jurídico. Tiene que realizar necesariamente una actividad de investigación para poder plantear una estrategia adecuada de acuerdo a la pretensión que se quiera acreditar ante la autoridad judicial. Tienen esa obligación y no solamente es una obligación, sino es una necesidad de investigar, sea mediante la lectura de las constancias, la investigación, entrevistando personas, constituyéndose en el lugar del evento y todos aquellos auxiliándose en su caso de peritos para poder determinar esa adecuada investigación y poder deducir de la misma cuáles son los medios de prueba que les son eficientes, suficientes para acreditar su pretensión ante la autoridad judicial. Así, esto nos llevaría a poder tener una adecuada estrategia que decía, pues doctrinariamente constituye el término de teoría del caso. Y sabemos que en el caso no se descubre, sino que se construye a través de la investigación y que es una actividad netamente estratégica y que las pruebas no van por sí solas, que debemos investigar, establecer una estrategia para poder de manera adecuada representar los intereses que nos están siendo confiados por las partes. Seleccionar los argumentos que se van a dar o a decir ante la autoridad judicial con esa pretensión de que se crea la versión que nosotros estamos llevando a través de esta llamada teoría del caso, que sabemos tiene los tres aspectos, que es lo jurídico, los hechos y las pruebas. Lo jurídico se refiere de manera específica a un conocimiento que se debe tener como obligación por todos los defensores, no solo los defensores, asesores jurídicos y el Ministerio Público, que se refiere al dominio de la teoría del delito, de la dogmática jurídica, que es la base para poder señalar lo jurídico. Los hechos, ya sabemos que estos estamos en una litis penal cerrada porque los hechos no van a cambiar. En la atribución puede cambiar la clasificación jurídica, como ya lo sabemos, al momento en que el agente del Ministerio Público solicita la orden de aprehensión, puede solicitar la notificación, continuar con la investigación e incluso solicitar la cancelación de la orden de aprehensión si así la investigación lo lleva a ello, bajo el principio de objetividad que ya mencionamos. Y después, otro planteamiento es el primer planteamiento de la litis. Otro planteamiento de la litis penal lo es cuando el agente del Ministerio Público solicita la vinculación a proceso. En este sentido, pues, sabemos que el juez puede hacer la clasificación de los hechos que hiciera el agente del Ministerio Público y ello no implica que se le esté haciendo la tarea del Ministerio Público como muchos lo mencionan, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos bajo el principio de igualdad. Y es una facultad de la autoridad judicial establecer la clasificación que así corresponda legalmente a los hechos, ya sea para más de acuerdo a una de las partes
o menos, también de acuerdo a una de las partes. Y otro planteamiento de la litis lo es cuando se realiza materialmente y que lo es cuando se presenta en físico la acusación del Ministerio Público, en donde sabemos que el Ministerio Público puede cambiar la clasificación de los hechos derivado de lo que haya resultado de la investigación complementaria. Y también tenemos la litis formal de los hechos, en este caso para el agente del Ministerio Público, cuando lleva a cabo los alegatos de clausura, en donde sabemos que puede hacer un cambio de clasificación jurídica de los hechos derivado del resultado del desahogo de las pruebas en el juicio. Bueno, entonces ya abarcaríamos en cuanto a la teoría del caso, de manera muy pronta y así genéricamente mencionado por su servidor, los aspectos relativos a la teoría del caso o estrategia, que es lo jurídico. Repito, esto constituye el dominio de la teoría del delito y de la dogmática jurídica en cuanto a los hechos respecto al planteamiento del penal también ya mencionados, y otro tercer aspecto de la teoría del caso o estrategia son las pruebas, que son los datos o medios de prueba que se tienen para acreditar una versión relacionados de manera específica con los hechos y que nos van a llevar a destruir alguno de los elementos del delito, si es que se pretende acreditar que el hecho o delictuoso no existió, o también que nos permitan establecer que aun cuando sí existe el hecho, sí se probó por parte del Ministerio Público, lo que no se acreditó es la responsabilidad penal de quien representaba. Porque teniendo esta actuación bajo la ética que debe destacarse y que debe distinguir a cada una de las partes, nos va a permitir que el trámite procesal sea más rápido, sea más pronto y se obtenga de manera específica una resolución. Cualquiera que sea el sentido, si es que no es favorable para los intereses de una parte o si es favorable para los intereses de la otra parte. Y nos lleva también a comprender que nuestra función no está alejada por mucho de la ética profesional, que, insisto, debe distinguirnos como partes en el sistema, eh, aquí en el sistema acusatorio. Y obrando o realizando los actos con ética profesional, tendremos mejores resultados y sobre todo nuestra personalidad, ya sea con ministerios públicos, asesores jurídicos o defensores, va a tener un realce y reconocimiento de las otras partes de la sociedad y sobre todo de quienes se está representando sus intereses en un asunto del sistema acusatorio. Agradezco la oportunidad que me da esta institución de educación para poder haberme podido dirigir a ustedes con esta semblanza muy limitada quizás, pero sí en aspectos específicos muy puntuales sobre la ética en el sistema acusatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco que se haya tomado el tiempo en su agenda para poder compartirnos un poco de sus conocimientos. Sin duda nos llevamos una gran experiencia de esta conferencia. Gracias también a los asistentes que nos acompañan y no olviden seguirnos en la página y darle like. Gracias. Gracias. Hasta luego.